Nadie escribe por bondad o por lujuria o por instinto asesino. El río no es amante de la nieve, de la lluvia, del cauce que lo lleva al mar, o los peces que le dan su movimiento. Nadie escribe por dolor o tedio sumo, o fulgurante inteligencia impune. El roble sube al cielo, imagina con pájaros nocturnos la danzante Vía Láctea y luego baja a tierra con raíces terribles y sedientas. Nadie escribe para mí, ni para ti, ni para el muerto pariente entre las piedras. No hay justicia al escribir, no hay candor ni desamparo ciego. Como vil niebla falaz extiendes tus palabras en el vasto cuaderno de la noche, y la luz de tus afanes amanece muda y sola, librada de la tinta que aprisiona tu alfabeto. Ese es uno de los hermosos poemas que me dio mucho nervio leer porque tengo al autor al lado. Y con poesía es otra cosa. Jaime Huenún Villa, académico, investigador, escritor, poeta. Muy bienvenido a Radio Universidad de Chile. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Antonella. Estoy bien. Gracias por la invitación a conversar sobre este nuevo libro que aparece en el circuito literario, al menos del país. Bueno, sí. Crónicas de la Nueva Esperanza, Chronicles of New Hope, tiene los dos títulos porque es un libro bilingüe. Vamos a hablar sobre eso, pero también vamos a recibir a quien es el encargado de las imágenes de este libro, Álvaro de la Fuente. ¿Cómo estás, Álvaro? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Nosotros hemos hablado pues, de exposiciones y otras cosas. Hemos hablado. Con Álvaro, que es, por supuesto, un reconocido fotógrafo y que nos regala en este libro una serie de imágenes que pertenecen a la población Nueva Esperanza de Osorno, que es la población donde creciste, Jaime. Así es. Entonces, quisiera partir preguntándote por este diálogo, porque según entiendo, tú escribiste los poemas antes de que fuera el Álvaro a sacar las fotos. Cuéntanos cómo fue ese ejercicio de dialogar, ¿cierto?, con el fotógrafo sabiendo que las imágenes iban a dialogar con tus palabras. Bueno, Antonella, mira, yo creo que desde mi punto de vista de la poética, ¿no? Un autor, un poeta en este caso, siempre tiene que ceder la voz. Y en este libro, digamos, aunque es un libro más personal, más biográfico, también se cede la voz y se cede el derecho, digamos, ¿no?, a plantear imágenes también, ¿no?, de un territorio específico, ¿no? Uh-huh. Uno de los grandes temas, digamos, ¿no?, de la poesía siempre ha sido el territorio, el lenguaje, los ancestros, la patria pequeña, digamos, ¿no? En este caso, una mínima población del sur de Chile, que es poetizada porque un poeta creció ahí, digamos, ¿no?, o se hizo poeta en un lenguaje, en un territorio, en un entorno particular, ¿no? Uh-huh. Me interesó, digamos, ¿no?, la posibilidad de dialogar con las fotografías de Álvaro, que las fuimos a tomar durante un verano. Se tomaron más de 1000 fotos, me parece, ¿no?, en toda esa secuencia, esos 3 o 4 días que estuvimos ahí. Y un poco, digamos, también para graficar el paso del tiempo, para graficar también personajes, ambientes, y para simbolizar ciertos elementos que aparecen también en estos textos poéticos. Uh-huh. Ahora, ese ejercicio, ¿no?, de el símbolo que puede aparecernos metafóricamente a partir de la construcción de las palabras en un poema, cuando los vemos en una imagen se fija, literalmente, ¿no? Entonces quería preguntarte, Álvaro, por ese desafío. Yo pensaba mientras revisaba el libro y miraba las fotografías y leía los poemas de Jaime, ¿cómo fue ese ejercicio de interpretación de alguna manera? O más bien, si no es una interpretación de los poemas, más bien es una invitación a mirar ese mundo. Es una interpretación libre, porque, como tú dices, la poesía es un territorio, ¿cierto?, imaginario, emocional, íntimo, ¿no? Es bien difícil en ese sentido de fotografiar, era como un pie forzado. Y como dice Jaime, buscamos ciertos elementos o ciertas situaciones que estuvieran relacionadas con el libro. También fue un ejercicio de libertad absoluta, o sea, fue ir a vagar más bien por los escenarios de Jaime, ¿no? Por algunos personajes que aparecieron. Ahora, también es un doble ejercicio, porque por una parte está ir y tomar esos miles de fotos que tomamos, ¿cierto? O que tomé, mientras Jaime me acompañaba, pero después está elegir todo ese material y hacerlo dialogar, ¿cierto?, con el texto poético. Uh-huh. Que esa fue una labor, sobre todo
realizada por Jaime, por lo menos la edición final, la selección final. O sea, ¿dónde va a ir esta foto? Claro. ¿Junto a qué poema? Ahora, otra de las gracias que tiene este libro, Crónicas de la Nueva Esperanza, es la traducción de Cynthia Steele, oriunda de Seattle, además hermosísima ciudad, que tiene harto que ver con el sur en términos, diríamos, atmosféricos, por lo menos, da la impresión, ¿no? Por la latitud sería en que está situada. Hay mucho verde, ¿cierto? Y hay mucho mar y mucho bosque también en esa ciudad. Y quizás por ahí pudo haber un vínculo con Cynthia, pero yo pensaba, Jaime, usaron acá una palabra que es muy bonita, la idea de que Cynthia recrea en inglés los poemas, porque, claro, traducir poesía es volver a escribirla. ¿Cómo fue ese diálogo? Bueno, yo conocí a Cynthia vía mail, no la conozco personalmente aún, porque ella se interesó en mi poesía a través de otro poeta que es Sergio Mancilla Torres, del sur, y me pidió textos para traducir, sin ningún otro fin que traducirlos y ver si se podían publicar en algún tipo de página web o revista norteamericana, ¿no? Y bueno, finalmente se interesó tanto que empezó, digamos, a pedirme textos permanentemente, ¿no? Así que ha traducido casi todos mis libros, digamos, en un ejercicio absolutamente libre de traducción, sin propósitos de publicación en definitiva, pero que ha conllevado la publicación de muchos textos en revistas, en publicaciones norteamericanas hasta la fecha, desde el 2019. Bueno, el caso, digamos, ¿no?, de este libro fue que ella me solicitó más textos y le dije, tengo este libro, y me dijo, bueno, yo lo voy a traducir completo y si te gusta la traducción lo puedes usar donde quieras, como quieras, ¿no? Le propuse la idea, digamos, a Paulo Slachewski de publicar el libro en formato bilingüe, no por una pretensión, editor de LOM, perdón. Claro, no por una pretensión o por vanidad, sino porque era una manera de agradecerle también a Cynthia esa preocupación por traducir mi poesía sin mayores intereses, digamos, ¿no? Y finalmente, digamos, Paulo dijo, bueno, esto hay que publicarlo en ambos idiomas, ¿no? Así que así quedó, y además se propuso el tema de las fotografías. Quedó como un libro, digamos, colaborativo, en definitiva, ¿no? Que es una cosa que a mí me interesa mucho, porque si el poeta cede la voz, también tiene que, obviamente, recibir las voces de los otros, los trabajos de los otros, integrarlos a su propio ejercicio poético, y es eso lo que yo he estado haciendo durante toda mi vida y mi trayectoria literaria, digamos, ¿no? Así que, bueno, tanto estas versiones en inglés, como las fotografías, como las voces de los otros y las otras personajes que aparecen en este libro, es un ámbito, digamos, ¿no?, de colaboración estricta con el afán de crear un texto, una poesía que no sea propiedad de un autor en exclusiva, ¿no? Sino que sea algo más colectivo, colaborativo, porque finalmente la poesía está filtrada de voces, ¿no? Pero al mismo tiempo muy personal. Yo sí, creo que es personal, pero si bien la poesía puede ser personal, ¿no?, la construcción de la poesía se hace mediante el lenguaje, y el lenguaje es un bien común, y eso hay que relevarlo permanentemente. Ahora, también la poesía, y especialmente la poesía de un creador que, como en el caso de Jaime Buenún, ha sido muy reconocido desde, digamos, también tu especialidad como investigador de la poesía mapuche. Y una de las cosas que a mí me pareció muy bonita de Crónicas de la Nueva Esperanza, que está ese mundo, está el imaginario, ¿cierto?, del territorio, que es muy importante, pero también hay un mundo que es súper cotidiano y que tiene que ver con cosas que cualquiera podemos vincularnos con eso, identificarnos con eso. Y ahí quería preguntarte, Álvaro, respecto a esa posibilidad de identificación a través de las imágenes, porque hay mucho mundo en las imágenes. La foto de la portada es una cosa pero maravillosa, y hay otras fotos que juegan con una cosa hiperrealista, me parece a mí, pero también un poco ensoñada. Hay una foto de una chica en una lanchita que es como, ¿esto es un sueño? Yo pensaba, esta foto la dibujó. Entonces hablemos un poquito de esa tensión entre el mundo realista y el mundo simbólico que por supuesto la poesía, y más una poesía que tiene origen, ¿cierto?, antecedentes en el territorio, nos puede invitar a ver. Sí, bueno, esto es una fotografía bien poco pretenciosa, yo creo, ¿no? O sea, parte del vagabundeo propio, digamos, del fotógrafo.
Y claro, y un poco esta realidad que te va apareciendo, simplemente hay que estar ahí, ¿no? Y estar ahí atento, como en el caso de la fotografía que tú mencionas de esta chica que es algo que estaba en los textos y que de alguna manera inconscientemente estábamos buscando, pero llegar ahí, encontrarse con esa niñita sola, vestida de blanco, en esos botecitos a la orilla, son como esos regalos que de alguna manera te da la realidad, y que yo creo que quizás es algo que emparenta un poco la poesía con la fotografía, ¿no? En ese sentido de fluir, ¿no? De dejarte fluir por las ideas y por los sentimientos, porque son, como te digo, fuimos a vagabundear básicamente por la población y por Osorno, y también por otros escenarios, ¿no? Que también están presentes en el libro. Pero como te digo, Jaime en ningún momento me dijo o me propuso hacer una foto o nada, sino que todo salió... Busquemos un árbol que tenga una nube a la izquierda, ¿no? No, nada. O sea, todo, de hecho, la fotografía de la portada, digamos, que parece muy estructurada, fue una foto tomada desde el bus en el que íbamos a Quilacagüín, o sea, a la pasada. ¿Te fijas? Pero también, claro, hay una cosa con la adicción, es que me pasa, o a lo mejor soy yo que estoy en esa, es como que veo esto y claro, es muy realista, es un paisaje, ¿cierto? Un plano general, se ve las marcas del arado, se ve un árbol, se ve las nubes, y yo lo veo y digo, pero la composición es súper Magritte. y la de la chica es súper de Quirico, entonces pienso es como que hay una cosa que no sé si es muy consciente, pero que es un mundo de ensoñación, sí, al que nos entramos, a partir de que es un mundo tremendamente realista, ambas cosas. Estamos conversando con el fotógrafo Álvaro de la Fuente y con el académico, escritor, poeta Jaime Huenún. Jaime, hay una cosa que me parece muy espectacular de este libro y es su potencialidad de llegar a públicos que no están familiarizados con tu poesía o con la poesía que viene de pueblos originarios, etcétera, por la posibilidad de esta traducción, ¿no? Yo pensé, este libro, qué bueno, me hubiera gustado tanto tenérmelo antes de irme de viaje. Hay pocos libros de poesía chilena en general traducidos que uno pueda conseguir acá y que pueda tener ambos, compararlas, ¿no? Ambas poesías. Cuéntanos respecto también a esa perspectiva de poder llegar a otras audiencias. Bueno, yo creo que tanto la fotografía como la poesía siempre están en búsqueda, digamos, ¿no?, de la maravilla y el asombro, buscando esa captura instantánea, y ese asombro y esa maravilla se quieren también compartir, ¿no?, con otras comunidades, ¿no?, en otros idiomas, ojalá, con otras visiones culturales, ¿no? Tener esta amistad epistolar con Cynthia Stell permitió, digamos, hacer ese trabajo, ¿no? Obviamente que parte de mi trabajo literario también ha sido traducido a otros idiomas, pero nunca es igual cuando en el proceso de escritura se va asociando también un proceso de traducción y recreación, porque finalmente dialogamos con Cynthia durante largos meses cada poema, ¿no? Cómo traducirlo, qué significa este concepto que acá no existe, claro, o no se usa, o este objeto, o esta ave, este animal, o este paisaje, o este territorio, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esa conversación permanente con la recreadora, traductora, ¿no?, permite también trasladar, ¿no?, paisajes, trasladar cultura, ¿no?, una cultura distinta a otra cultura, en este caso la norteamericana, ¿no?, que no necesariamente conoce, digamos, ¿no?, estos ámbitos, y permite además generar una especie de flujo, digamos, ¿no?, de conocimientos, ¿no? Creo que la poesía norteamericana tiene mucho que ver todavía con la poesía latinoamericana, ¿no? Pero la poesía latinoamericana llega poco, ¿no?, a Estados Unidos. Entonces, bueno, esta es una manera también de invitar a los lectores, en este caso norteamericanos, si los hubiese en su momento, ¿no?, a que lean y vean cómo una traductora, una académica norteamericana traduce poesía del fin del mundo, ¿no?, para ellos. Y además es muy del fin del mundo. Claro. Serían lectores norteamericano. Claro, podrían serlo también. Conversamos con Jaime Huenún y con Álvaro de la Fuente a propósito de este libro que acaba de salir por LOM, Crónica de la Nueva Esperanza, Chronicles of New Hope, y sí, es muy llamativo ver 3 nombres en un libro de poesía, diríamos, ¿no? Porque está la traducción de Cynthia Steel, está las fotografías de Álvaro de la Fuente, y para terminar, Álvaro, ¿cómo evalúas lo que fue esta experiencia de
buscar imágenes a partir de una poesía que ya existe y una experiencia que me imagino te fue compartiendo Jaime mientras estuvieron ahí en la población Nueva Esperanza de Osorno. ¿Cómo evalúas esa experiencia una vez ahora que el libro ya está impreso, ¿no? y en nuestras manos? Bueno, un honor, ¿no?, de partida, un placer también, una aventura, ¿cierto? Y también poder conocer ahí un poco el entrar, ¿cierto?, en el mundillo del poeta. Siempre es interesante, es enriquecedor, ¿cierto? Y también ha sido un tremendo aprendizaje. Este es un libro, o sea, un trabajo de hartos años, porque las fotos fueron hechas el 2022, 2021. Entonces fue también todo un proceso después de edición. De hecho, ahora que el libro se está publicando finalmente, he vuelto a revisar el material y van a salir otras imágenes distintas. Y que luego se viene la exposición. Tal cual. Hemos conversado con Álvaro de la Fuente, fotógrafo, y con Jaime Huenun, autor de este libro, Crónicas de la Nueva Esperanza, Chronicles of New Hope, que ustedes pueden conseguir en Loma Ediciones. Estupendo regalo si tiene ahí amigos gringos, amigas gringas que quieran llevarle un pedacito de Chile poético, inspirador, también conmovedor en momentos, porque hay unas cosas muy, muy familiares, muy bonitas y muy difíciles también que nos comparte Jaime en el texto. Así que ya lo saben, por LOM lo pueden conseguir en su web o también en librerías. Jaime Huenun, muchas gracias por venir. Muchas gracias, Antonella, y no me quiero ir sin antes invitar a los auditores y auditoras a la presentación de este libro, el lanzamiento, que es en el Centro Cultural de España este miércoles 31 de julio a las 18 horas, así que están cordialmente invitados e invitadas. Miércoles 31 de julio, aquí muy cerca, en el Centro Cultural de España, son 50 metros del metro Salvador, por la vereda norte, ¿sería? Sur, la de este lado. Perdida por la vida, ¿no? Vereda Sur, usted camina hacia el oriente y ahí se va a encontrar con el Centro Cultural de España a las 19 horas, entonces, el lanzamiento de Crónicas de la Nueva... 18:30. 18:30. Dejémoslo en 18:30. Dejamos 18:30. Llega a las 18:30 y además va a poder conseguir el libro, va a poder participar del lanzamiento y quizás, si tiene suerte, ahí Jaime Huenun o también Álvaro se lo firma. Puede pasar. Podemos dejar nuestra huella digital como se hacía antiguamente. Exactamente. Por aquí pasó el autor. Nosotros vamos a la música, a la pausa y ya regresamos.